Hubo un tiempo en la vida de Jesús que, según muchas tradiciones, permanece envuelto en un silencio casi y absoluto. Un periodo que, de acuerdo con ciertos textos y estudios históricos, no fue narrado con detalle, no porque careciera de significado, sino quizá porque su profundidad resultaba difícil de expresar con palabras. Este intervalo situado entre la infancia conocida y el inicio de su vida pública, ha sido considerado por algunos investigadores como uno de los espacios más incomprendidos de la historia espiritual de la humanidad. Según algunas tradiciones antiguas, el silencio no siempre representa ausencia. A veces, el silencio sugiere gestación, sugiere transformación interior, sugiere una preparación invisible que ocurre lejos de los relatos oficiales y de los registros institucionales. En ese sentido, ciertos estudios indican que los años no narrados de Jesús podrían haber sido, paradójicamente, los más decisivos para comprender su mensaje posterior. Algunos textos apócrifos, así como reflexiones de historiadores modernos, sugieren que este periodo no fue vacío ni pasivo. Por el contrario, se plantea que pudo haber estado marcado por el aprendizaje, la observación profunda de la condición humana y el contacto silencioso con el sufrimiento cotidiano de su tiempo. No como maestro aún, sino como ser humano, inmerso en una realidad marcada por el miedo, la opresión y la búsqueda de sentido. Según ciertos enfoques espirituales, este tiempo, incomprendido, podría reflejar un dilema universal, la necesidad de atravesar etapas de anonimato antes de asumir un propósito mayor. Algunos estudios psicológicos contemporáneos indican que las grandes transformaciones personales suelen gestarse en periodos de aparente quietud, cuando no hay reconocimiento externo, cuando la identidad aún se está formando en silencio. Desde esta perspectiva, el periodo no narrado de la vida de Jesús podría ser interpretado como un espejo de la experiencia humana común, un tiempo en el que la fe no se proclama, sino que se prueba internamente, un tiempo en el que el sentido de la vida no se enseña, sino que se busca con dudas, con preguntas no resueltas, con temor y esperanza coexistiendo. Ciertas tradiciones sugieren que Jesús habría vivido estos años compartiendo la vida ordinaria de su comunidad, experimentando pérdidas, responsabilidades y silencios prolongados, no como figura divina reconocida, sino como alguien que, según algunos textos, conoció de cerca el cansancio, la incertidumbre y la espera. Esta posibilidad, aunque no verificable como hecho histórico, abre una reflexión profunda sobre el valor espiritual de lo cotidiano y lo invisible. Algunos estudios indican que las grandes enseñanzas espirituales no surgen de la improvisación, sino de procesos largos de interiorización. En ese sentido, el periodo más incomprendido de la vida de Jesús podría representar una fase de maduración interior, donde el mensaje aún no se pronuncia, pero se consolida, donde el propósito aún no se revela, pero se afina en el silencio. Este documental no pretende afirmar certezas ni desafiar creencias establecidas. Según nuestro enfoque, se trata de una exploración respetuosa y reflexiva, basada en tradiciones, hipótesis y dilemas humanos universales. Aquí, el silencio no será tratado como un vacío histórico, sino como un espacio simbólico donde la fe, el miedo y el sentido de la vida podrían haberse entrelazado de manera profunda. A lo largo de este recorrido, algunos textos y reflexiones sugerirán que comprender este periodo incomprendido no es solo un ejercicio histórico, sino también una invitación a mirar nuestros propios silencios, aquellos momentos de la vida en los que no hay respuestas claras, pero donde, según ciertas tradiciones espirituales, se gesta aquello que algún día dará sentido a todo lo demás. Antes de continuar este viaje introspectivo y pausado por uno de los misterios más profundos de la tradición cristiana, te invitamos, si así lo deseas, a suscribirte al canal. Tu acompañamiento permite que este espacio de reflexión histórica y espiritual continúe existiendo y creciendo. Según algunas tradiciones, el silencio que rodea una parte extensa de la vida de Jesús no debería interpretarse como una omisión casual, sino como un umbral simbólico. Ciertos estudios históricos sugieren que las narraciones antiguas solían concentrarse en los actos visibles y en los momentos públicos, dejando fuera aquello que ocurría en la intimidad de la experiencia humana. Desde esta perspectiva, el periodo más incomprendido de su vida podría haber quedado envuelto en silencio no por falta de relevancia, sino porque su sentido pertenecía a un plano más interior que narrativo.
Algunos textos indican que, en mundo antiguo, el valor de una persona no se medía por los años de formación silenciosa, sino por el momento en que asumía un rol público. Según esta lógica cultural, los años previos a la misión visible de Jesús habrían sido considerados, para muchos cronistas, como una etapa sin relevancia histórica inmediata. Sin embargo, ciertas corrientes de pensamiento contemporáneo sugieren que justamente en esas etapas ocultas se consolidan las convicciones más profundas. Según algunos estudios de espiritualidad comparada, los grandes referentes religiosos y filosóficos habrían atravesado largos períodos de anonimato antes de ser reconocidos. Estos intervalos, caracterizados por el silencio y la observación, podrían haber funcionado como espacios de integración interior. Desde esta mirada, el silencio no sería una ausencia de sentido, sino un proceso activo de maduración. Algunas tradiciones sugieren que Jesús, durante esos años incomprendidos, habría vivido, inmerso, en la cotidianidad de su entorno. Ciertos textos indican que pudo haber conocido de cerca el trabajo manual, la repetición diaria, el cansancio físico y la convivencia con las limitaciones humanas. Esta posibilidad, aunque no comprobable como hecho histórico, permite una reflexión profunda. La idea de que lo trascendente podría haberse gestado en lo ordinario. Según algunos enfoques teológicos, este silencio podría interpretarse como una pedagogía espiritual, no una enseñanza impartida con palabras, sino una enseñanza vivida. El aprendizaje del dolor ajeno, la observación de la injusticia cotidiana y el contacto prolongado con la fragilidad humana podrían haber configurado una sensibilidad particular hacia el sufrimiento. Ciertos estudios indican que la empatía profunda no surge de la distancia, sino de la experiencia compartida. En este sentido, el período más incomprendido de la vida de Jesús podría haber estado marcado por dilemas humanos universales. El miedo al futuro, la búsqueda de propósito, la tensión entre lo que se espera de uno y lo que uno siente interiormente. Según algunas tradiciones, estos dilemas no desaparecen con la fe. Por el contrario, se intensifican cuando la conciencia se vuelve más aguda. Algunos textos sugieren que el silencio también cumple una función espiritual: vaciar antes de llenar, despojar antes de revelar. Desde esta perspectiva, los años no narrados no serían un intervalo pasivo, sino una etapa de desidentificación, un tiempo en el que, según ciertas interpretaciones, Jesús no habría asumido aún el rol que el mundo esperaba de él, sino que habría permanecido en una escucha profunda de la realidad y de sí mismo. Ciertos estudios psicológicos contemporáneos indican que las identidades más sólidas se forman lejos de la exposición pública, en espacios donde no hay aplauso ni rechazo, sino únicamente confrontación interior. Aplicando esta reflexión de manera simbólica, algunos autores sugieren que el silencio de este período podría representar un proceso de integración entre la dimensión humana y la vocación espiritual. Según algunas tradiciones místicas, el silencio no es solo ausencia de palabras, sino una forma de lenguaje, un lenguaje que comunica transformación sin necesidad de relato. Desde esta mirada, el período incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido una etapa en la que el mensaje aún no se pronunciaba, pero se encarnaba lentamente la experiencia diaria. Este enfoque invita a una reflexión más amplia. Tal vez el silencio que rodea esta etapa no busca ser llenado con datos, sino contemplado como símbolo. Un símbolo de los momentos de nuestra propia vida, en los que no hay claridad, en los que el propósito parece distante, pero donde, según algunas tradiciones espirituales, se está gestando algo esencial. Al observar este silencio desde una perspectiva histórica y espiritual, algunos estudios sugieren que comprenderlo no implica reconstruir cronologías exactas, sino aceptar la posibilidad de que lo más importante no siempre deja huella escrita, que ciertos procesos decisivos ocurren lejos de la mirada pública, en la intimidad del tiempo y de la conciencia. Así, el primer acercamiento a este periodo incomprendido no ofrece respuestas definitivas, más bien propone una actitud, la de escuchar el silencio, sin apresurarse a llenarlo, la de reconocer que, según algunas tradiciones, el sentido de la vida no siempre se revela en los momentos visibles, sino en aquellos años en los que aparentemente no ocurre nada, pero donde todo comienza a tomar forma. Según algunas tradiciones, uno de los aspectos más desconcertantes del período incomprendido de la vida de Jesús
es la posibilidad de que haya transcurrido sin acontecimientos extraordinarios visibles. Ciertos estudios históricos indican que, en contextos antiguos, la vida cotidiana rara vez era considerada digna de registro. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, algunos autores sugieren que lo ordinario podría haber sido el escenario más decisivo para la formación interior. Según ciertos textos y análisis culturales, la rutina diaria del trabajo repetido, las relaciones familiares, la convivencia comunitaria, habría sido el marco en el que se desarrolló una comprensión profunda de la condición humana. Esta hipótesis no pretende afirmar hechos, sino proponer una lectura simbólica, que la espiritualidad no siempre se gesta en lo excepcional, sino en la repetición silenciosa de lo cotidiano. Algunas tradiciones sugieren que Jesús pudo haber vivido largos años, integrado plenamente en su comunidad, compartiendo las mismas preocupaciones que los demás: la subsistencia, la responsabilidad familiar, la incertidumbre ante el futuro. Según ciertos estudios sociológicos, este tipo de experiencia prolongada en la vida común tiende a generar una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno y una comprensión no teórica, sino vivida, de la fragilidad humana. Desde este enfoque, el periodo más incomprendido de su vida podría haber estado marcado por una espiritualidad encarnada, no una espiritualidad proclamada, sino practicada en silencio. Ciertos autores indican que esta forma de vida, lejos de disminuir la profundidad espiritual, podría intensificarla, ya que obliga a integrar lo trascendente con lo concreto, lo ideal con lo real. Algunos estudios de psicología espiritual sugieren que el contacto prolongado con la rutina puede provocar dos reacciones opuestas: el endurecimiento interior o la apertura compasiva. En este sentido, ciertas interpretaciones plantean que Jesús, durante estos años, habría desarrollado una mirada capaz de percibir lo sagrado en lo aparentemente insignificante. Esta posibilidad, aunque no demostrable, permite reflexionar sobre la relación entre atención, presencia y sentido. Según algunas tradiciones, la vida ordinaria también expone al ser humano a pérdidas y silencios inevitables. La enfermedad, la muerte, las decepciones y los sueños no cumplidos forman parte del tejido cotidiano. Ciertos textos sugieren que atravesar estas experiencias, sin un rol público definido, podría haber sido una escuela de humildad y paciencia, no como virtud impuesta, sino como aprendizaje inevitable. Desde una perspectiva histórica, algunos investigadores indican que el contexto social y político del tiempo de Jesús estaba marcado por tensiones, desigualdades y una sensación colectiva de espera. Vivir inmerso en ese ambiente, sin aún pronunciar un mensaje explícito, podría haber generado una conciencia aguda del miedo y la esperanza coexistiendo en la vida humana. Esta conciencia, según algunas interpretaciones, habría influido profundamente en su comprensión posterior del sufrimiento y del consuelo. Algunas corrientes espirituales sugieren que la verdadera preparación no siempre es consciente, que muchas veces el sentido se construye a través de la repetición, del error, de la observación silenciosa. Aplicando esta idea de manera simbólica, el período incomprendido de la vida de Jesús podría representar una larga gestación interior, donde cada gesto cotidiano contribuía, sin saberlo, a una comprensión más amplia de la existencia. Ciertos textos indican que el trabajo manual, en particular, ha sido valorado en muchas tradiciones como una forma de meditación activa. La concentración, el esfuerzo físico y la conexión con la materia podrían haber funcionado como un anclaje a la realidad concreta. Desde esta lectura, la espiritualidad no se separa del cuerpo ni de la fatiga, sino que se expresa a través de ellos. Según algunos estudios contemporáneos sobre sentido de vida, las personas que atraviesan largos periodos sin reconocimiento externo suelen desarrollar una relación más profunda con sus motivaciones internas. Este aislamiento relativo puede intensificar las preguntas esenciales: ¿para qué vivir? ¿Qué valor tiene el sufrimiento? ¿Dónde encontrar sentido cuando no hay certezas? Estas preguntas, universales y atemporales, podrían haber estado presentes durante este periodo silencioso. Al contemplar este tiempo desde una mirada simbólica, algunos autores sugieren que la vida ordinaria de Jesús no debería verse como una espera pasiva, sino como una preparación activa, aunque invisible. Una etapa en la que, según ciertas tradiciones, el mensaje aún no se formulaba en palabras, pero se afinaba
en la experiencia directa de la vida común. Este bloque no busca reconstruir escenas concretas, sino proponer una reflexión, que quizá el periodo más incomprendido de la vida de Jesús fue también el más cercano a la experiencia humana universal. Un tiempo en el que la fe no se manifestaba en discursos, sino en la perseverancia silenciosa, en el trabajo diario, en la convivencia con la incertidumbre. Así, la vida ordinaria se presenta no como un obstáculo para lo espiritual, sino como su posible fundamento. Según algunas tradiciones, comprender este periodo implica reconocer que el sentido no siempre irrumpe de manera extraordinaria, sino que se construye lentamente, en los márgenes de la historia visible. Según algunas tradiciones, uno de los aspectos más difíciles de comprender del periodo más incomprendido de la vida de Jesús, no es lo que pudo haber hecho, sino lo que pudo haber esperado. Ciertos estudios espirituales sugieren que la espera prolongada, cuando no está acompañada de certezas visibles, puede convertirse en una de las experiencias más transformadoras y también más exigentes del ser humano. En este sentido, el tiempo, lejos de ser un simple intervalo cronológico, podría haber actuado como un maestro silencioso. Algunos textos indican que la espera interior no es pasiva. Por el contrario, según ciertas corrientes de pensamiento, esperar implica sostener preguntas sin respuestas, convivir con la ambigüedad y aceptar que el sentido no siempre se revela cuando se desea. Aplicando esta reflexión de manera simbólica, algunos autores sugieren que Jesús pudo haber vivido durante años con una conciencia incipiente de propósito, sin tener aún claridad sobre su forma ni su momento. Desde una perspectiva psicológica, ciertos estudios contemporáneos indican que los periodos prolongados de espera suelen generar tensión interna. El deseo de actuar se enfrenta al silencio de las circunstancias. La vocación interior entra en conflicto con la falta de señales externas. Esta tensión, según algunos especialistas, puede derivar en frustración o, alternativamente, en una profundización del discernimiento. En el plano espiritual, esta dinámica ha sido interpretada como una prueba de madurez interior. Algunas tradiciones sugieren que la espera prolongada obliga al ser humano a confrontar sus motivaciones más profundas. Se actúa por impulso o por convicción, por reconocimiento o por fidelidad a un sentido interior. Según esta lectura, el período incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido un tiempo de depuración interna, donde las expectativas externas se disolvían lentamente, dejando espacio a una comprensión más esencial de la misión. Ciertos textos indican que, en contextos espirituales antiguos, el tiempo era percibido no solo como sucesión de días, sino como proceso de transformación. No todo tiempo era considerado maduro para la acción. Desde esta perspectiva, algunos estudios sugieren que el silencio prolongado podría haber sido interpretado como una señal de que el momento aún no había llegado, no por falta de capacidad, sino por una comprensión más profunda del ritmo de la vida. La espera, según algunas tradiciones místicas, tiene la capacidad de revelar las zonas más frágiles del ser humano. El miedo a equivocarse, el temor a perder el tiempo, la ansiedad por cumplir con una expectativa invisible. Estos dilemas, universales y atemporales, podrían haber estado presentes durante este periodo silencioso, no como obstáculos, sino como parte del proceso de humanización. Algunos estudios sobre espiritualidad comparada indican que muchos referentes espirituales atravesaron largos años de anonimato antes de iniciar cualquier acción pública. Estos años, según ciertos autores, no fueron vacíos, sino densos en experiencia interior. La espera se convertía en un espacio de escucha del sufrimiento ajeno, de la realidad social y de las propias contradicciones internas. Según algunas tradiciones, la espera también enseña a renunciar al control, a aceptar que no todo depende de la voluntad individual. Esta renuncia, lejos de debilitar, podría fortalecer una confianza más profunda en el sentido de la vida. Aplicando esta idea de manera simbólica, algunos intérpretes sugieren que Jesús pudo haber aprendido, durante este periodo, a habitar el tiempo sin forzarlo. Ciertos textos indican que el paso del tiempo, cuando no está lleno de acontecimientos visibles, puede resultar incómodo para la mirada histórica. Sin embargo, desde una lectura espiritual, este mismo tiempo puede ser considerado fértil. La espera silenciosa permite que las intuiciones se clarifiquen, que las emociones se aquieten
y que la comprensión se vuelva más compasiva. Desde esta perspectiva, el período más incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido una escuela de paciencia profunda, no una paciencia resignada, sino una paciencia consciente, capaz de sostener la incertidumbre sin huir de ella. Según algunos estudios, esta capacidad es fundamental para cualquier mensaje que aspira a tocar el sufrimiento humano sin superficialidad. Este bloque invita a una reflexión personal. La espera forma parte de la experiencia humana. Todos atravesamos momentos en los que el propósito parece distante, en los que el tiempo avanza sin señales claras. Según algunas tradiciones espirituales, estos momentos no son desperdiciados, son, más bien, espacios en los que el sentido se decanta lentamente. Comprender la espera como parte del proceso y no como un error podría ser una de las claves para acercarse a este periodo incomprendido, no para llenarlo de respuestas, sino para reconocer en él una dimensión profundamente humana, la de aprender a vivir sin apresurar el sentido. Antes de continuar, te invitamos a dejar un comentario. ¿Qué significado tiene la espera en tu propia vida? La reflexión compartida también forma parte de este camino interior. Según algunas tradiciones, uno de los aspectos más complejos del período más incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido la tensión entre identidad y anonimato. Ciertos estudios de espiritualidad indican que la identidad profunda no siempre coincide con la identidad social visible. En muchos casos, ambas se desarrollan a ritmos distintos, generando una experiencia de desajuste interior que puede resultar silenciosa, pero intensa. Algunos textos sugieren que vivir sin reconocimiento externo, mientras se percibe interiormente un llamado o una vocación incipiente, puede generar una forma particular de soledad, no una soledad física necesariamente, sino una soledad existencial. Desde esta perspectiva, el anonimato no sería simplemente una condición social, sino un espacio interior donde la persona aprende a sostener su sentido, sin validación externa. Según ciertos enfoques psicológicos, el anonimato prolongado puede cumplir una función estructurante. Al no estar definido por expectativas públicas, el individuo se ve obligado a confrontar quién es cuando nadie observa. Aplicando esta reflexión de manera simbólica, algunos autores sugieren que el período incomprendido de la vida de Jesús pudo haber sido un tiempo de clarificación identitaria, lejos de títulos, roles o reconocimientos. Algunas tradiciones espirituales indican que la verdadera identidad no se afirma en el momento de la exposición, sino en la fidelidad silenciosa a un sentido interior. En este marco, el anonimato podría haber permitido una libertad particular, la de no actuar para agradar, convencer o impresionar, sino simplemente para existir y comprender. Esta posibilidad, aunque no verificable históricamente, ofrece una lectura profunda sobre el valor formativo del silencio social. Ciertos estudios sociológicos sugieren que las comunidades antiguas otorgaban gran importancia a los roles visibles. Ser conocido implicaba cumplir una función clara, permanecer en segundo plano. En cambio, podía ser interpretado como falta de relevancia. Desde esta lógica, algunos intérpretes consideran que el anonimato de Jesús durante este periodo pudo haber sido visto como insignificante por sus contemporáneos, aun cuando, según algunas tradiciones, interiormente se estaba gestando algo esencial. La construcción interior de la identidad, según algunos textos, no ocurre sin conflicto. El miedo a no estar a la altura, la duda sobre el propio camino, la comparación con otros y la presión implícita del tiempo forman parte de este proceso. Estos dilemas, profundamente humanos, podrían haber acompañado este periodo silencioso, no como fallas, sino como elementos constitutivos de la maduración personal. Desde una perspectiva espiritual, ciertos autores sugieren que el anonimato protege de la prisa, de la distorsión del ego, de la identificación prematura con un rol. Aplicando esta idea de forma simbólica, el período incomprendido de la vida de Jesús podría haber funcionado como un resguardo interior, donde la identidad se afirmaba sin necesidad de proclamarse. Algunos textos indican que la identidad espiritual no se construye por acumulación, sino por depuración, no por añadir definiciones, sino por soltar imágenes impuestas. En este sentido, el anonimato podría haber sido un espacio de desapego progresivo, desapego de expectativas externas, de modelos prefabricados, de interpretaciones ajenas sobre lo que debería ser. Ciertos estudios contemporáneos sobre sentido de vida sugieren que muchas personas
atraviesan crisis identitarias justamente en periodos de invisibilidad social. Cuando no hay logros visibles, ni reconocimiento, emerge la pregunta fundamental: ¿quién soy cuando no soy visto? Esta pregunta, universal y atemporal, podría haber estado presente durante este periodo incomprendido, no como una inquietud teórica, sino como una experiencia vivida. Según algunas tradiciones, el anonimato también permite desarrollar una relación más honesta con la fragilidad. Sin la necesidad de sostener una imagen pública, el individuo puede reconocer sus límites, dudas y temores sin máscara. Desde esta lectura, el periodo silencioso podría haber sido un tiempo de profunda humanización, donde la identidad no se apoyaba en certezas absolutas, sino en la aceptación de la vulnerabilidad. Este bloque invita a una reflexión más amplia. Tal vez el anonimato no sea una ausencia de identidad, sino su gestación más auténtica. Según algunas corrientes espirituales, solo quien ha aprendido a existir sin ser visto puede, llegado el momento, hablar sin imponerse. En este sentido, el periodo más incomprendido de la vida de Jesús podría representar una lección silenciosa sobre la relación entre identidad, humildad y sentido. Comprender este tiempo desde la clave del anonimato no implica llenar los vacíos históricos con afirmaciones, sino aceptar la posibilidad de que lo esencial se haya construido lejos de la mirada pública, que la identidad más profunda no siempre se forma en la exposición, sino en la fidelidad silenciosa a un camino interior que aún no busca ser nombrado. Según algunas tradiciones, el periodo más incomprendido de la vida de Jesús podría haber estado profundamente marcado por el contacto silencioso con el sufrimiento humano, no como observador distante, sino como alguien inmerso en una realidad atravesada por el dolor cotidiano. Ciertos estudios históricos indican que la vida en su contexto estaba marcada por la precariedad, la enfermedad, la injusticia social y una sensación constante de vulnerabilidad. Vivir en ese entorno, sin aún asumir un rol público, habría significado convivir de cerca con el sufrimiento, sin poder ofrecer respuestas explícitas. Algunos textos sugieren que el contacto prolongado con el dolor ajeno, cuando no está mediado por un discurso religioso o una función social reconocida, puede generar una compasión silenciosa, más profunda que la que nace de la teoría. Desde esta perspectiva, el periodo incomprendido podría haber sido una escuela de sensibilidad humana, donde el sufrimiento no se explica, sino que se acompaña. Según ciertos enfoques espirituales, la capacidad de compadecer no ser de la superioridad moral, sino de la experiencia compartida. Ciertos autores indican que solo quien ha convivido largamente con la fragilidad puede desarrollar una mirada que no juzga con rapidez. Aplicando esta reflexión de manera simbólica, algunos intérpretes sugieren que Jesús, durante estos años, pudo haber aprendido a percibir el dolor, sin apresurarse a resolverlo. Algunas tradiciones indican que el sufrimiento cotidiano suele ser invisible para los relatos históricos. No deja huellas monumentales, ni genera discursos memorables. Sin embargo, desde una lectura espiritual, este sufrimiento anónimo es el que más profundamente moldea la conciencia humana. La repetición de la pérdida, la enfermedad, sin explicación, la injusticia normalizada. Estas experiencias, universales y persistentes, podrían haber sido parte del paisaje interior de este periodo silencioso. Ciertos estudios contemporáneos sobre trauma y resiliencia sugieren que la exposición prolongada al dolor ajeno puede producir endurecimiento emocional o, por el contrario, una apertura compasiva radical. En este sentido, algunas tradiciones interpretan que el periodo incomprendido de la vida de Jesús habría favorecido una segunda posibilidad, la de una sensibilidad capaz de sostener el sufrimiento, sin negarlo ni idealizarlo. Desde una perspectiva histórica, algunos investigadores indican que las comunidades antiguas desarrollaban fuertes vínculos de solidaridad, precisamente porque la vulnerabilidad era compartida. Vivir en ese entramado comunitario implicaba presenciar de cerca las limitaciones de la existencia humana. Según ciertas lecturas, esta convivencia cotidiana con el dolor podría haber influido profundamente en la comprensión posterior del consuelo y de la esperanza. Algunos textos sugieren que el sufrimiento, cuando no encuentra palabras, se inscribe en la memoria de manera silenciosa. No se convierte en relato, pero transforma la forma de mirar. Desde esta lectura, el periodo incomprendido podría haber sido un tiempo de acumulación de experiencias no dichas,
de gestos pequeños, de silencios compartidos, que más tarde se expresarían en una actitud de cercanía hacia los que sufren. Según algunas tradiciones místicas, la verdadera compasión no busca resolver el dolor de inmediato, sino permanecer presente. Esta presencia, profundamente humana, podría haberse gestado durante estos años, sin protagonismo. No como una enseñanza explícita, sino como una forma de estar en el mundo. Ciertos autores indican que esta disposición solo se adquiere a través del contacto prolongado con la fragilidad. El sufrimiento también confronta con el sentido de la vida. La pregunta por el porqué del dolor, por la justicia, por el silencio, ante la pérdida. Estas preguntas, universales y sin respuestas definitivas, podrían haber acompañado este período silencioso. Según algunas tradiciones, no se trata de responderlas, sino de aprender a habitarlas sin desesperación. Este bloque invita a una reflexión íntima. Tal vez el período más incomprendido de la vida de Jesús no fue un tiempo de ausencia de dolor, sino de inmersión silenciosa en él. Un tiempo en el que la compasión se fue formando lentamente, no como concepto, sino como experiencia vivida. Comprender este período desde la clave del sufrimiento humano no implica afirmar hechos históricos, sino reconocer una posibilidad simbólica, que la profundidad del mensaje posterior haya estado enraizada en una convivencia prolongada con el dolor real, cotidiano y anónimo, que la palabra, cuando llegó, pudo haber nacido de un silencio habitado por la compasión. Según algunas tradiciones, uno de los rasgos más desconcertantes del período más incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido la vivencia de una fe sin manifestaciones visibles. Ciertos estudios espirituales sugieren que la fe, cuando no está acompañada de signos externos o confirmaciones claras, adopta una forma silenciosa, a menudo más exigente que la fe proclamada. En este sentido, el silencio no implicaría ausencia de fe, sino una fe vivida sin garantías. Algunos textos indican que la fe silenciosa puede existir con la duda, no como negación, sino como parte constitutiva del proceso espiritual. Desde esta perspectiva, el período incomprendido podría haber estado marcado por preguntas no resueltas, por una confianza que se sostiene sin pruebas concluyentes. Aplicando esta reflexión de manera simbólica, algunos autores sugieren que Jesús pudo haber experimentado una relación con lo trascendente no basada en certezas inmediatas, sino en una fidelidad interior persistente. Según ciertos enfoques teológicos, la fe que no se apoya en evidencias visibles obliga al ser humano a confrontar el miedo a estar equivocado, el miedo al silencio, el miedo a la ausencia de respuesta. Estos temores, universales y profundamente humanos, podrían haber formado parte de este período silencioso, no como obstáculos a superar rápidamente, sino como dimensiones inevitables del camino interior. Ciertos estudios contemporáneos sobre espiritualidad indican que la fe madura suele desarrollarse precisamente en contextos de incertidumbre. Cuando las creencias no son reforzadas por experiencias extraordinarias, el individuo se ve obligado a discernir qué sostiene su confianza. Desde esta lectura, el período incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido una etapa de purificación de la fe, donde ésta se despojaba de expectativas de confirmación externa. Algunas tradiciones sugieren que la fe silenciosa enseña a convivir con la ausencia de control, a aceptar que no todo puede ser comprendido ni anticipado. Esta aceptación, según ciertos autores, no debilita la fe, sino que la vuelve más humilde y profunda. Aplicando esta idea simbólicamente, el silencio prolongado podría haber sido un espacio de la relación con lo trascendente, se volvió más esencial y menos dependiente de signos. Desde una perspectiva histórica, algunos investigadores indican que los relatos religiosos tienden a privilegiar los momentos de revelación clara, dejando en la sombra los períodos de oscuridad espiritual. Sin embargo, desde una lectura introspectiva, estos períodos oscuros pueden ser considerados fundamentales. Son los momentos en los que la fe se sostiene sin relato, sin testigos, sin reconocimiento. Algunos textos místicos sugieren que la fe auténtica no busca eliminar la incertidumbre, sino aprender a habitarla. En este sentido, el período más incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido un tiempo de aprendizaje profundo, aprender a confiar sin ver, a avanzar sin mapas claros, a sostener una relación interior con el misterio sin reducirlo a fórmulas. Ciertos estudios sobre psicología de la religión
indican que las experiencias espirituales más transformadoras no siempre son intensas o luminosas. A menudo se caracterizan por una perseverancia silenciosa, por la continuidad, en medio de la monotonía y la duda. Esta perseverancia, aplicada simbólicamente a este periodo, podría haber configurado una fe capaz de acompañar a otros en sus propias noches interiores. La ausencia de certezas también confronta con la pregunta por el sentido. ¿Tiene valor continuar cuando no hay confirmaciones? ¿Es legítima la fe cuando no se siente? Estas preguntas, profundamente humanas, podrían haber acompañado este periodo silencioso. Según algunas tradiciones, no se trata de responderlas con conceptos, sino de atravesarlas con honestidad. Este bloque propone una reflexión esencial. Tal vez el periodo más incomprendido de la vida de Jesús no fue un tiempo de fe triunfante, sino de fe silenciosa. Una fe que no se apoya en manifestaciones externas, sino en una relación interior sostenida, a pesar de la incertidumbre. Comprender este periodo desde la clave de la fe sin certezas no implica afirmar hechos históricos, sino reconocer una posibilidad espiritual, que el silencio, la duda y la perseverancia hayan sido parte integral de la formación interior, que la profundidad del mensaje posterior pueda haber nacido de una fe probada, en la ausencia de confirmaciones visibles. Te invitamos ahora a compartir este video con alguien que esté atravesando un periodo de silencio, incertidumbre. A veces, una reflexión compartida puede convertirse en un gesto de acompañamiento. Según algunas tradiciones, antes de que una palabra significativa sea pronunciada, existe un momento interior de consolidación silenciosa. Ciertos estudios de espiritualidad sugieren que este instante no siempre es visible ni fácilmente identificable, pero resulta decisivo. En el contexto del periodo más incomprendido de la vida de Jesús, algunos autores plantean que pudo haber existido un tiempo en el que el mensaje aún no se expresaba públicamente, pero ya se encontraba interiormente articulado. Algunos textos indican que el paso del silencio a la palabra no ocurre de manera abrupta. Por el contrario, suele estar precedido por una larga integración de experiencias, emociones y comprensiones. Desde esta perspectiva, el periodo incomprendido podría haber culminado en un estado de claridad interior progresiva, no como certeza absoluta, sino como una disposición profunda a hablar cuando el momento fuera adecuado. Según ciertos enfoques psicológicos, la decisión de expresar un mensaje significativo suele estar acompañada de una evaluación interior compleja. El miedo a ser malinterpretado, el temor a las consecuencias, la conciencia del impacto sobre los demás. Estos factores, universales, en la experiencia humana, podrían haber estado presentes en este tránsito del silencio a la palabra, no como obstáculos, sino como señales de responsabilidad. Algunas tradiciones sugieren que el silencio prolongado permite que la palabra, cuando finalmente surge, no sea reactiva ni impulsiva. Desde esta lectura, el periodo incomprendido de la vida de Jesús podría haber funcionado como un filtro interior, donde lo esencial se separaba de lo accesorio. El mensaje no se construiría en oposición, sino en coherencia con la experiencia vivida. Ciertos estudios sobre comunicación espiritual indican que las palabras que nacen del silencio tienden a tener un peso particular. No buscan convencer, sino resonar. No se imponen, sino que invitan. Aplicando esta reflexión simbólicamente, algunos intérpretes sugieren que la profundidad del mensaje posterior podría haber estado directamente relacionada con la densidad del silencio que lo precedió. Desde una perspectiva histórica, algunos investigadores indican que los relatos tienden a registrar el inicio visible de la acción, pero raramente capturan el proceso interior que conduce a ella. Este proceso, según algunas tradiciones, es el verdadero punto de inflexión, el momento en que la identidad, la fe y la comprensión del sufrimiento se alinean lo suficiente como para permitir la expresión pública. Algunos textos místicos sugieren que hablar demasiado pronto puede diluir el sentido. En este marco, el silencio no sería una demora innecesaria, sino una protección del mensaje. Según esta lectura, el período incomprendido de la vida de Jesús podría haber sido un tiempo de resguardo interior, donde la palabra se afinaba sin ser aún pronunciada. Ciertos estudios sobre ética espiritual indican que asumir la palabra implica asumir responsabilidad. La palabra transforma, interpela, a veces hiere. Reconocer este poder puede generar una cautela profunda. Desde esta perspectiva,
Algunos autores sugieren que el largo silencio previo podría reflejar una conciencia aguda del impacto que el mensaje tendría sobre las vidas humanas. El tránsito del silencio a la palabra, también, implica un desprendimiento, desprenderse de la protección del anonimato, de la seguridad relativa de no ser observado. Este paso, según algunas tradiciones, no se da sin un duelo interior, el duelo por la vida silenciosa que se deja atrás. Esta experiencia, profundamente humana, podría haber formado parte del cierre de este periodo incomprendido. Este bloque invita a una reflexión esencial. Antes de hablar, antes de actuar, antes de exponerse, existe un momento interior en el que el sentido se consolida. Según algunas tradiciones, ese momento no puede apresurarse, necesita tiempo, silencio y una aceptación profunda de las consecuencias. Comprender el periodo más incomprendido de la vida de Jesús desde esta clave no implica reconstruir un instante preciso, sino reconocer una dinámica universal, que toda palabra significativa nace de un silencio habitado, que el valor de lo que se dice está íntimamente ligado al tiempo que se ha sabido callar. Según algunas tradiciones, el periodo más incomprendido de la vida de Jesús podría ser visto como una preparación invisible para la misión que posteriormente definiría su existencia pública. Ciertos estudios históricos y espirituales sugieren que las experiencias acumuladas durante esos años, silencio, anonimato, contacto con el sufrimiento, fe probada y consolidación interior, habrían funcionado como una escuela silenciosa, destinada a afinar la sensibilidad, la comprensión y la compasión necesarias para su camino posterior. Algunos textos indican que la preparación no siempre se manifiesta con signos externos. La maduración interior, según ciertas tradiciones, se realiza en lo cotidiano, en la espera y en la integración de experiencias humanas universales. En este sentido, el período incomprendido no sería un vacío histórico, sino un espacio de incubación espiritual, donde la esencia del mensaje se iba conformando, sin que el mundo aún lo percibiera. Ciertos estudios sugieren que las grandes transformaciones espirituales requieren tiempo para asentarse. Según esta perspectiva, cada año silencioso, cada encuentro con la vida ordinaria, cada duda y cada miedo, podría haber contribuido a la construcción de una conciencia capaz de enfrentar los desafíos de una misión que no solo involucraba enseñanza, sino acompañamiento y ejemplo humano. Desde un enfoque simbólico, el período podría entenderse como un entrenamiento para la empatía profunda, la exposición prolongada al sufrimiento cotidiano, la convivencia con la fragilidad y la práctica de la fe silenciosa, habrían desarrollado una capacidad para sostener a otros, sin imponer, para escuchar sin juzgar, y para guiar desde la humildad. Algunos estudios contemporáneos sobre liderazgo espiritual coinciden en que estas cualidades no se adquieren rápidamente, sino a través de procesos prolongados de interiorización. Algunas tradiciones sugieren que el período de preparación, invisible, también habría sido un tiempo de consolidación ética y moral, no en términos doctrinales estrictos, sino como integración de valores fundamentales, justicia, compasión, humildad y amor. Este aprendizaje, según ciertos autores, se habría hecho no por instrucción formal, sino por la vivencia directa de la vida y de sus contradicciones. Ciertos textos místicos plantean que la verdadera preparación espiritual implica atravesar lo ordinario con atención plena. El detalle más pequeño, según estas tradiciones, puede tener un efecto transformador profundo si se observa con presencia consciente. En este marco, la preparación invisible de Jesús podría haber consistido en aprender a habitar la realidad cotidiana de manera consciente, transformando cada experiencia una oportunidad de crecimiento interior. Algunos estudios históricos sugieren que la sociedad de su tiempo valoraba la acción visible más que la transformación interna. Sin embargo, según una mirada contemplativa, esta preparación silenciosa habría sido esencial para que su mensaje posterior no se basara únicamente en palabras, sino en una coherencia encarnada, la correspondencia entre lo que se vivía, lo que se sentía y lo que se enseñaba. El período incomprendido también podría entenderse como un tiempo de integración de los dilemas humanos universales. La experiencia del miedo, del silencio, del anonimato, del sufrimiento y de la fe probada, habría permitido que Jesús desarrollara una comprensión íntima de la condición humana. Según ciertas tradiciones, esta comprensión
es la base sobre la que se construye cualquier mensaje capaz de resonar profundamente en otros. Finalmente, algunos estudios espirituales señalan que la preparación invisible no concluye con una fecha determinada, sino que se despliega a lo largo de la vida. Sin embargo, este periodo en particular podría haber sido decisivo para afinar la sensibilidad, la coherencia interior y la compasión necesarias para iniciar la misión pública. La invisibilidad histórica no implica ausencia de significado. Por el contrario, según algunas interpretaciones, la fuerza del mensaje posterior se habría sustentado en la densidad de este tiempo silencioso. Este bloque invita a una reflexión profunda. Tal vez lo incomprendido no sea irrelevante, sino la base sobre la que se construye lo visible. Según ciertas tradiciones, comprender la misión de alguien implica también reconocer la preparación que no se ve, la que ocurre en la intimidad, lejos del aplauso, del reconocimiento y del registro histórico. Al concluir este recorrido por el período más incomprendido de la vida de Jesús, surge una reflexión que trasciende la historia y alcanza nuestra experiencia personal. Lo que no se ve, lo que no se registra, lo que permanece silencioso, a menudo es lo que más profundamente nos transforma. Según algunas tradiciones, los años no narrados no fueron un vacío, sino un tiempo de formación interior, de contacto con la fragilidad humana, de consolidación de la fe y de preparación silenciosa para la misión que habría de manifestarse más adelante. Ciertos textos sugieren que la grandeza de un camino espiritual no reside únicamente en los momentos visibles o extraordinarios, sino en la coherencia cultivada en lo ordinario, en la paciencia frente al tiempo, en la fidelidad frente a la incertidumbre, y en la compasión nacida de la convivencia con el sufrimiento ajeno. Desde esta perspectiva, el período incomprendido de Jesús puede entenderse como un espejo, una invitación a valorar los tiempos silenciosos y las experiencias no registradas de nuestras propias vidas. Según algunos estudios espirituales, el aprendizaje interior se desarrolla en la práctica cotidiana, en la observación de la realidad, en la escucha y en la integración de las propias dudas y temores. Esta preparación invisible, lejos de restar significado, puede convertirse en la base más sólida para cualquier acción futura. Aplicando esta idea a la vida humana, cada periodo de silencio, cada etapa de espera, cada contacto con la vulnerabilidad, podría ser entendido como un paso necesario hacia la madurez interior. Al reflexionar sobre lo incomprendido, también surge la comprensión de que la historia, tal como se narra, no siempre captura la totalidad de la experiencia. Lo esencial, muchas veces, se despliega lejos de la mirada pública. Según ciertas tradiciones, esta invisibilidad es un terreno fértil para la transformación profunda, un espacio de la coherencia entre vida, pensamiento y sentimiento se afina, se fortalece y se prepara para emerger en un momento oportuno. El período más silencioso de la vida de Jesús, entonces, no es simplemente un misterio histórico, sino un ejemplo de cómo los procesos invisibles moldean lo visible. La paciencia, la compasión, la fe sin certezas y la atención a la vida ordinaria constituyen un tejido invisible que sostiene la manifestación pública de cualquier mensaje auténtico. Según algunas interpretaciones, comprender esto nos permite acercarnos a lo espiritual sin apresurar los tiempos, sin buscar resultados inmediatos, reconociendo la importancia del proceso antes que del efecto. Este cierre invita a una contemplación íntima, que nuestras propias etapas de silencio, espera o anonimato puedan ser vistas como espacios de preparación interior, que cada experiencia cotidiana, cada pequeño gesto, cada contacto con la fragilidad y la incertidumbre pueda convertirse en una escuela silenciosa de compasión y de sentido. Según ciertas tradiciones, lo que hoy parece incomprensible o irrelevante puede mañana revelar su valor profundo. Finalmente, este documental nos recuerda que la historia y la espiritualidad se entrelazan en la experiencia humana. Comprender la vida de Jesús, en su periodo más incomprendido, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida, los silencios que habitamos, las preguntas que mantenemos sin respuesta, las dudas que enfrentamos sin reconocimiento. Todo ello forma parte de la preparación invisible que sostiene lo que algún día se manifestará. Te invitamos a acompañar el canal para continuar explorando estas reflexiones históricas y espirituales, compartiendo la profundidad del mensaje y el valor de lo que permanece invisible.
pero esencial, que cada etapa silenciosa de nuestra vida pueda ser apreciada como un espacio de crecimiento y de acercamiento al sentido más profundo de la existencia.